Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central, con Mariela Logroño. Jueves 16 de noviembre del 2017, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato, el desarrollo de las noticias. El Frente Nacional Progresista por el Sí, la Confederación de Barrios y Parroquias Rurales de Pichincha, la Unidad por un Proyecto Nacional, fueron algunas de las organizaciones sociales que acudieron esta mañana hasta la Corte Constitucional para solicitar que se dé paso a las 7 preguntas de la consulta popular de iniciativa del presidente de la República, Lenín Moreno. Nuestra compañera María Fernanda Medina se encuentra en el plantón y nos cuenta más detalles. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, hasta la Corte Constitucional llegaron varias organizaciones para respaldar las 7 preguntas de la consulta popular de iniciativa del primer mandatario Lenín Moreno, pero para hablar más acerca de este tema está con nosotros el señor Luis Fernando Samaniego, el expresidente nacional de las Federaciones Campesinas FENOC. ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Queremos consultarle un poco por qué respaldan estas 7 preguntas de la consulta popular. Bueno, nosotros recibimos un cordial saludo de quienes conformamos la Federación de Organizaciones Campesinas FENOC. Nosotros respaldamos la consulta, sí, porque es la voluntad del pueblo que está exigiendo y pidiendo que sea aprobada las siete preguntas. Ya, en todo caso, ha habido se ha generado una controversia, por así decirlo, con las preguntas que tienen que ver de la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y también la postulación indefinida. ¿Cuál es su lectura con respecto a estas 2 preguntas? Bueno, el pedido de Lenín Moreno es claro como presidente de la República. En lo que se refiere a la participación ciudadana, no ha cumplido su rol y el pueblo exige que sea aprobada esa pregunta con relación a la conformación del Consejo de Participación Ciudadana. Y ahora con respecto a la postulación indefinida. También es la voluntad del pueblo, porque eso fue bajo enmienda de la Asamblea Nacional. Es la voluntad del pueblo que dice no a la continuación. Ya, pero en todo caso el que no decide a lo último es el pueblo con respecto a esta pregunta, bien o mal, el que decide al final es el pueblo. La voz, el soberano es el pueblo. Y la voz del pueblo es la voz de Dios. Y aquí estamos el pueblo, las organizaciones sociales que nos hemos conformado, el grupo Jatarizum a nivel nacional. Conformamos varias organizaciones sociales que estamos presentes aquí para decir sí a la consulta, sí al apoyo al presidente Lenín Moreno Garcés. Ahora, en todo caso, el día de ayer se reunió la Corte Nacional, donde analizaron varios amicus curiae presentados por diferentes funcionarios, asambleístas, entre otros, con respecto a estas 2 preguntas. Y sin embargo, con respecto a estas preguntas. Y la Corte Constitucional mencionaba que ellos van a todavía no se van a pronunciar, que van a esperar un poco más de tiempo porque desean analizar a profundidad el contenido de las preguntas. Bueno, como le acabamos de decir, es el soberano es el pueblo y el pueblo hoy exige que haga la consulta popular y que se aprueben las 7 preguntas. ¿Alrededor de cuántas organizaciones se encuentran aquí? Tengo entendido que en horas de la tarde van a seguir llegando más organizaciones todavía. Bueno, al momento nosotros nos encontramos 7 organizaciones nacionales, FENOC, Amaro, policías en servicio pasivo, militares en servicio pasivo, transporte, FENEPINDE, Honorig y más organizaciones que se han sumado a Jatarizum para estar presentes y exigir que se cumpla el derecho del pueblo, que es la consulta popular. En todo caso, ustedes van a estar expectantes ante el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Bueno, nosotros nos hemos declarado ya en vigilia y estamos conformando también una asamblea permanente para estar en defensa de la consulta popular a nivel nacional. Muchísimas gracias, son las opiniones y observaciones de Luis Fernando Samaniego, el expresidente de la FENOC, y como ya lo han venido mencionando, ellos harán aquí una vigilia, seguirán aquí en los exteriores de la Corte Constitucional hasta ver un pronunciamiento por parte de los jueces encargados de analizar estas 7 preguntas de la consulta popular de iniciativa del primer mandatario. Buenas tardes. Gracias, María Fernanda, desde la Corte Constitucional. En otro tema, la Comisión del Régimen Económico ultima detalles para la aprobación del informe para primer debate del proyecto de ley para la reactivación económica. Se prevé que este lunes se lo discute en el Pleno del Parlamento. Lorena Espinosa nos explica cuáles podrían ser algunos de los cambios al documento enviado por el Ejecutivo. Adelante.
Gracias, buenas tardes. Este viernes estaría listo el informe para primer debate del proyecto de ley para la reactivación económica que envió el Ejecutivo con carácter urgente en materia económica a la Asamblea Nacional. Sin embargo, este miércoles el documento fue revisado por el presidente de la República, Lenín Moreno, su equipo económico, el presidente de la Asamblea Nacional y varios integrantes de la Comisión del Régimen Económico, mesa legislativa que trata este proyecto de ley. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, explicó algunos de los cambios que proponen a la Comisión del Régimen Económico se incluyen en este documento. Uno de ellos adelantó que tiene que ver con la deducción del impuesto a la renta para quienes no tienen hijos. Deducciones de gastos personales de impuesto a la renta, esto específicamente relacionado a aquellas personas que no tienen hijos, es decir, excluir esas reformas que establecían un incremento del pago de impuesto a la renta de las personas que no tenían hijos. Y por supuesto también eliminar la responsabilidad tributaria y solidaria de los accionistas en empresas, ¿no? Esto creemos que es un tema importante también porque muchas veces cuando se generan responsabilidades ya sea de carácter tributario, de carácter laboral. José Serrano también indicó que se propondrá a la comisión se agregue un articulado para evitar casos de corrupción respecto de las contrataciones del sector público y el sector privado. Para conocer la ruta del dinero, es decir, que siempre esté en el sistema, una vez que se realiza la contratación y que se entrega el dinero a un contratista con el sector público, cuál es la ruta del dinero que tienen esos pagos hasta llegar obviamente al último de los proveedores o al último beneficiario de los mismos. Al momento, la Comisión del Régimen Económico analiza estos posibles cambios y ultima ya los detalles para la aprobación del informe para primer debate que será este viernes. De ser así, el presidente de la Asamblea también ya ha anunciado que el debate, la discusión, será en el Pleno y podría darse este lunes 20 de noviembre. Nosotros en la tarde tenemos previsto dialogar con el presidente de la Comisión de Régimen Económico para que nos informe cuáles serían los cambios que fueron incorporados en este proyecto de ley con carácter urgente en materia económica. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias, Lorena, por la información. El Grupo Parlamentario por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, conjuntamente con la Comisión Ocasional AMPETRA, mantuvo una sesión de trabajo para exponer y socializar los avances de ambos órganos parlamentarios en la garantía de derechos de este sector sensible de la sociedad, como son los menores de edad. Cada observación de este primer encuentro será materia de análisis en un foro internacional sobre la conmemoración de los derechos de la niñez, que es el próximo 20 de noviembre. La reunión de trabajo inició con la intervención del presidente del Grupo Parlamentario por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Franklin Samaniego. Allí destacó los avances obtenidos tras la conmemoración del Día Nacional de la Niña y, a su vez, los compromisos al que llegó la Asamblea Nacional. Esta comisión pueda incorporar en su trabajo legislativo un enfoque especializado en materia de niñez. Desde la Comisión Ocasional AMPETRA se dio detalles del informe sobre la investigación de casos de abuso sexual a menores de edad en centros educativos. Silvia Salgado, titular, explicó que del 2014 al 2017 fueron presentadas 919 denuncias reportadas en el sistema educativo, que corresponden en el 2014 a 34 denuncias, 2015 94 denuncias, 2016 389 y en el 2017 a 402 denuncias. Son cifras alarmantes y que obviamente necesitamos también identificarlas. Entre los casos reportados, su tipología, el 50,4% es por acoso sexual, el 36,4% abuso sexual, el 11% por violación, 1,1% estupro y el 0,4% por distribución de material pornográfico. Que evidencia el 44% de casos resueltos en las unidades educativas. Tras la intervención, la subsecretaria de Derechos Humanos y Cultos, Marisol Peñafiel, señaló que desde el Ministerio de Justicia se evalúa plantear cambios en el sistema administrativo, pues solo el traslado del docente no es la solución. ¿Qué pasaba con los coordinadores distritales en sus territorios? ¿Qué pasa con esa estructura del sistema educativo? Ambos órganos parlamentarios prevén realizar un foro internacional el próximo 20 de noviembre en conmemoración de los derechos de la niñez. Mariela Logroño, TVL Noticias.
La Comisión de Justicia retomó el análisis de varios casos de amnistías enviadas mediante resolución por parte del Consejo de Administración Legislativa CAL. Según el vicepresidente de dicha mesa, Franklin Samaniego, se han identificado algunos problemas, como por ejemplo que exista una petición global en donde no se fundamentan ni respaldan los pedidos. 4 casos más de amnistía de la provincia de Morona, Santiago, analizó la Comisión de Justicia. No obstante, el vicepresidente de dicha mesa legislativa, Franklin Samaniego, indicó que se han encontrado algunos problemas, como por ejemplo que existe una petición global en donde no se fundamenta ni respaldan los pedidos. Principalmente porque cuando revisamos los procesos determinan los hechos, no el contexto en el que se dieron. Y el contexto en el que se dan estos hechos son los que marcan si son calificados como delitos políticos o no, como determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Constitución. Tras dicha discusión, la asambleísta Encarnación Ducci y Helio Peña plantearon la posibilidad de recibir en Comisión General a los afectados e involucrados en el tema. En este caso yo sigo pidiendo de que no podemos estar viendo solo desde nuestro enfoque, necesitamos obligatoriamente escuchar a la otra parte. Yo pedí de que se llame en comisión, ahora la justificación del equipo técnico, ¿qué dice? No justifican. La Constitución garantiza el derecho de resistencia. Yo quisiera a quienes argumentan que dicen que las amnistías para los luchadores sociales no proceden, que nos digan qué es la resistencia social, o a qué le llamamos, o a lo mejor resistencia social será salir con flores a recibir a quienes están prácticamente invadiendo sus territorios. Además, el legislador Samaniego agregó que son alrededor de 40 casos que podrían acceder al pedido de amnistía. Posteriormente, la comisión abocó conocimiento de 3 proyectos de ley en relación a temas de transparencia y para combatir la corrupción. Estos son el proyecto de ley orgánica Gobiernos de Honestos, una reforma para prevenir y combatir la corrupción en el sector público y reformas a la ley del Sistema Nacional de Contratación Pública. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Tiempo de una pausa, pero ya regresamos con más información. Sigan en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Continuamos con más noticias legislativas. La Comisión de Biodiversidad ultima detalles para la aprobación del informe para segundo debate del proyecto de ley especial para la Amazonía. Según la presidenta de la mesa legislativa, Joana Cedeño, el documento duplicó el número de artículos que llegó del proyecto inicial. También manifestó que uno de los temas que aún está por definirse es establecer el porcentaje de los recursos que se destinaría a las provincias que conforman la región amazónica. Sin embargo, adelantó que en el borrador de informe se propone al Ejecutivo se dupliquen los recursos que se establecen en la Ley 010, es decir, del dinero proveniente de la explotación petrolera. Son 194 millones de dólares los que reciben distribuidos todos los gobiernos autónomos descentralizados. Hay que decir que también se ha hecho un análisis en cuanto a la distribución de estos recursos. Actualmente los gobiernos parroquiales, por ejemplo, recibían el 5% de este fondo y nosotros estamos planteando que este fondo se incremente al 10% de este fondo para también hacer justicia con el sector rural, porque evidentemente si tenemos pobreza, si tenemos necesidades básicas insatisfechas en las áreas urbanas, en los sectores rurales estos porcentajes son siempre más elevados. Por eso creemos que es importante esto y estamos hablando de que probablemente se incremente justamente en ese mismo sentido al doble el presupuesto en 194 millones adicionales. En Puyo, 200 representantes de sindicatos, organizaciones, frentes, gremios, artesanos y de algunas instituciones, especialmente de los gobiernos autónomos descentralizados, participaron en la jornada de socialización del proyecto de Código Integral del Trabajo, que impulsa la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Una de las propuestas que tuvo una voz casi uniforme de quienes intervinieron tuvo que ver con el mandato constitucional que considera a esta región como una circunscripción territorial especial. Bajo ese marco pidieron que se otorgue a los trabajadores de la Amazonía un bono del 50% de la canasta básica familiar. La jubilación fue otro de los temas en el que coincidieron los dirigentes. Solicitaron que la misma sea otorgada cuando el trabajador cumpla 30 años de servicio y la trabajadora 25, sin límite de edad, pero fueron más allá. Exigen que el código establezca con claridad y sin contraposiciones que las entidades de manera obligatoria fijen en sus presupuestos recursos para esta prestación.
Para finales del mes de noviembre estaría listo el informe para segundo y definitivo debate del proyecto de Código de la Salud, según informó el titular de la comisión a cargo de su tratamiento. Los aportes más recientes recibidos por la mesa llegaron de especialistas en medicamentos y en salud sexual y reproductiva. Los últimos aportes al proyecto de Código de Salud fueron analizados en la comisión a cargo del tratamiento de esta propuesta. Virginia Gómez, presidenta de la Fundación Desafío, fue crítica con 2 artículos de la norma relacionados a los causales no punibles para la interrupción terapéutica del embarazo. Dijo que mantenerlas en la norma sería un error. El profesional de la salud mira las causalidades, las causas en donde no es punible y mira el Código de Salud, va a entrar en contradicción. En otro aspecto, María Fernanda Román, médico especialista, habló sobre la situación de medicamentos caducados en el país. Allí dijo que no solo es necesario sancionar, sino capacitar a las entidades del Estado y ciudadanía sobre los perjuicios para el Estado tener medicamentos ilegales. En la salud, lamentablemente, es la problemática más fuerte. Es un delito de salud pública porque puede causar la muerte del paciente. Tras las intervenciones, el titular de la comisión, William Garzón, indicó que el informe para segundo debate acoge varios ejes propuestos desde diferentes sectores, incluso del Ministerio de Salud. Encasillados en la ley, en la norma, que vaya en beneficio de la colectividad. Por su parte, la asambleísta alterna Dayan Rodríguez argumentó que existen temas aún a la espera de que sean evaluados para su incorporación en la norma. Tal es el caso de supuestos centros de drogodependencia que realizarían ilegalmente terapias de deshomosexualización. Evidentemente eso está fuera del margen de la ley, eso debe de ser investigado y repito, si dentro del Código Orgánico de la Salud da competencia de sancionar directamente y clausurar estos centros va a ser mucho más fácil y sencillo. Para finales del mes de noviembre estaría listo el informe para segundo debate del proyecto de Código Orgánico de la Salud. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión Ocasional de Tránsito presentó su informe de labores correspondiente a sus primeros 90 días de trabajo. La titular de la comisión, Elizabeth Cabezas, precisó que tras las comisiones generales recibidas en este tiempo, se recogieron más de 245 observaciones que se plasmarán en un proyecto de reformas a la Ley de Tránsito. Esta propuesta estaría lista en el mes de diciembre. En resumen, les debo decir que hemos recibido 22 comparecencias de instituciones tanto en el ámbito del transporte pesado, de taxis, del transporte privado, de organizaciones sociales y fundaciones que tratan estos temas justamente de los accidentes de tránsito y tenemos cerca de 245 propuestas de reformas. Muchas coinciden en el mismo artículo, pero esto estamos ya tabulando y procesando adecuadamente. Ha sido un periodo intenso, importante y pues obviamente se ha planteado la ampliación de plazo por 90 días, más tiempo en el cual ya tendremos un borrador de un documento de reformas que será presentado para el análisis del Pleno. Hay algún tema de lo que son el retomar los cursos de formación y de capacitación para lo que es el transporte público. El otro tema es el insistir en la necesidad de las revisiones vehiculares mecánicas. Es momento de una nueva pausa promocional, pero ya regresamos con más información en la emisión central de TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Continuamos con más información aquí en emisión central de TVL Noticias. Las irregularidades que enfrentaría el Comité de Empresas de la Corporación Azucarera Ecuatoriana, así como los afectados del proyecto Quito Cables, fueron analizados al interior de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. En otro tema, la titular de la Mesa Legislativa, María José Carrión, se refirió a la información entregada por Contraloría sobre el caso Odebrecht, que será evaluado en los próximos días por especialistas. A la Comisión de Fiscalización acudieron un grupo de trabajadores del Comité de Empresa de la Corporación Azucarera Ecuatoriana, Coazúcar, para denunciar varias irregularidades que se habrían generado desde el proceso de compra y venta de la empresa. Lo explicaron Clever Baque y Carlos Cárdenas. Nosotros los trabajadores, para después de la valorización, nos estaban pidiendo la plata en efectivo. Ya las acciones en el 70% que es la participación en porcentaje. Para el legislador Homero Castañeda, los trabajadores hasta la fecha no reciben las utilidades que fueron parte del compromiso del Estado, una vez que la empresa
pasó a otros propietarios. ¿Por qué a una empresa privada se le dio estas facilidades que compre sin prácticamente poner un centavo? Y lo más grave, aquí se les ofreció el 30% a los trabajadores y no se les ha cumplido. Por otro lado, la comisión recibió a los afectados del condado por el proyecto Quito Cables. Loda Ranf, vocero, denunció la ilegalidad del contrato. Para ello, dijo, se debe suspender los trabajos. No entendemos por qué el Cuerpo de Ingenieros del Ejército insiste en hacer esta obra, si ellos mismos están diciendo que está dirigida. La CERCOP ha prohibido la importación de las cabinas y del sistema electromecánico. Entonces, no es que se quede ahí, esto hay que investigar. Luis Barrio Nuevo, que reside en el condado, sostuvo que viven en zozobra, pues las amenazas de desalojo son permanentes. La situación es difícil, entonces los moradores hemos tomado la decisión de salir a 6 rondas en la noche y la madrugada, porque supuestamente ya van a entrar, van a ingresar, pero no sabemos. En esta misma sesión, la titular de la mesa legislativa, María José Carrión, se refirió a la información que entregó la Contraloría General del Estado frente al caso Odebrecht, del que dijo deberá ser analizado por un equipo técnico y especializado. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de Participación recibió a una delegación de la comunidad migrante venezolana que expuso la situación humanitaria de dicha nación derivada de la crisis política que enfrenta. Eduardo Febres Cordero, representante de los migrantes venezolanos en nuestro país, manifestó que cada mes un promedio de 2.000 ciudadanos ingresan a Ecuador como país de tránsito para desplazarse a otros países y que de ese número, un porcentaje decide permanecer en territorio ecuatoriano. En este sentido, y con el apoyo del asambleísta Fernando Flores, anunció que presentará una propuesta de reforma a la Ley de Movilidad Humana. Sería reformar prácticamente toda la ley, ¿ok? Primero, uno de nuestras principales preocupaciones es básicamente que se están planteando el cobro de multas excesivas para las personas que caen en situación irregular. Estamos hablando de un promedio de $750, ya que la ley estipula el cobro de 2 salarios básicos unificados, y la comunidad venezolana no está migrando sencillamente porque quiere, sino está migrando básicamente es por la necesidad de huir del país. Y así llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Más información en nuestros 2 microinformativos de las 15 y 16 horas. Y la ampliación de estos y otros temas a las 17:30 en emisión estelar de TVL Noticias. Los esperamos. Muy buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.